¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Se Tenía que Decir aquí en TEDx, por supuesto, en nuestro canal, por supuesto, abierto, nuestra señal de YouTube, donde estamos permanentemente con ustedes. Si les gusta el programa, compártanlo, pónganle un like, pongan un comentario, siempre ayuda eso para que la comunidad siga creciendo. Muy agradecidos que siempre estén con nosotros en esta hora de conversación de la actualidad que tenemos todos los días viernes, con repetición los sábados y los domingos, por supuesto, a través de la señal de TEDx. Un saludo a Gabriela Lemparte, que iba a venir, pero como buen viernes previo al inicio de la semana larga del 18 de septiembre, no alcanzó a llegar. Pero tengo a Marcelo Brunel, ¿cómo le va? Lo de Gabriel lo dejamos todo para después del 18. Claro, y ya estamos hablando para el veintitantos. Chao. Exactamente. Solo quiero comentar que hoy día viernes, que estamos grabando, es el Día de las Marías. Feliz santo a todas las Marías, a mi madre, a la María de los Ángeles, a todas las Marías que conocemos. Ah, muy bien, no sabía. 12 de septiembre, el Día de las Marías. Creo. ¿Sí? Ya. No tengo idea. Sí, bueno, está bien. Todas las Marías han dicho que hoy día es su día, entonces ya. Bueno, felicitaciones para todas las Marías. Entonces, 12 de septiembre, si usted está viendo esto el día 14, ya la felicitación no corre. La voz, Chijol Ley, ¿cómo está? ¿Cómo está, Eugenio? Un gusto saludarte y a todos nuestros auditores. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Dice que en cada programa que estoy, a todo el mundo le da por dar saludos. ¿Sí? Sí, entonces usted mandó saludos. ¿Quiere mandarle saludo a alguien? Mira, en este momento nada más que a mucha gente que a veces me aplaude en la calle y ¿Sí? me dice, mira, manda el saludo a Eugenio. Perfecto, encantado. Sí, te transmito. Gracias. Pancho, ¿usted le quiere mandar saludo a alguien? A mi mamita. A su mamá, ya. ¿Y Rorrito le quiere mandar un saludo a alguien o no? Mi bendita. A su bendita. Prendita. A Prendita. Prendito. Ah, ya, qué lindo. Ya, maravilloso. ¿Estamos? Vamos. Ya. Ah, ¿qué pasó? Señorita, Ya, ok. Sí. Todo cumplido. Yo le quiero mandar un saludo a la Ya. Anita que me hizo esta mención. Me mandaron esta mención, hizo una mención. Mini mención. Me van a abrazarla. Una ternura. Antes teníamos menciones gigantes. Tenía ahora- una carpeta grande que decía TEDx. No, pero con muéstrala, orgullo. muéstrala. No, pero muéstrala a la cámara. ¿Quién sabe qué? Eso es. Una mencioncita. Si no tuvieras anteojos, no sé qué lo que haría. No sé. Bueno, ya no nos vamos a No reír. nos burlemos más. Bueno, está bien, porque mal que mal, Chile Deuda nos permite estar con Nos da ustedes. de comer. Por semana a favor. Está bien, ya. Muchachos, esta fue la semana del primer debate. Hay consecuencias del debate. Hay una coincidencia generalizada, admitida también por la candidata Janet Jara, que precisamente su cometido no fue el mejor en el debate que se realizó en televisión. De hecho, Eso es generoso. Eso es generoso. en las últimas horas, ella dijo, sí, estaba molesta, dijo. Yo no soy candidata profesional. Tenía al lado mío a Kast, que ha sido candidato no sé cuántas veces, al frente a Meo, que creo que es su quinta vez, París y por ahí. Entonces, no me puedo comparar con la situación de ellos. Es una manera, creo yo, de, de alguna manera controlar digamos, Control de daño. el control de daño, claro, de lo que fue una presentación donde da la impresión que ella quedó en una situación muy de medra. Quiero partir por la voz, a ver, quiero entender si es ella, en definitiva, quien ha tenido la performance más al debe del Mira, debate. yo tengo la impresión que algún asesor, no sé, Darío Quiroga o algún otro le dijeron, mira, Janet, no puedes seguir siendo la simpática, tienes que mostrar carácter, tienes que mostrar, no sé, altura de estadista, y le borró la sonrisa. Partió así, independientemente de las confrontaciones que hubo durante el debate. Lo primero es que Janet no partió con su mood, su manera, su forma de ser que todos le conocemos desde hace ya varios meses. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si eso fue una decisión, fue una mala decisión, porque le quitó algo que era muy propio de ella y una característica, ¿ya? Y la prueba está en que incluso una encuesta que salió respecto al debate, que La es Black and Black White. and White, Sí, digamos, ya, sí. la hace caer 6 puntos. Aquí es una cantidad enorme solamente para una actuación. Así que yo diría que hay aquí una mala asesoría. Pero ¿cómo haces tú? Porque, a ver, el principal activo que tiene Janet Jara es precisamente su carisma, Sí. su carácter, su cercanía, son sus atributos personales. Así es. Claro. Entonces, claro, siendo esa su fortaleza, para la gente que está acostumbrada a ver a una Janet Jara en ese código, verla enojada, verla Seria. contrariada, verla seria, verla incluso no respondiendo al otro candidato como a Johannes Kaiser. Un error, perdón que te Claro, entonces mal. cuando uno se enfrenta a ese escenario,
la verdad que se produce una contradicción que genera este tipo de cosas, pero ¿cómo tú podías haber potenciado ese carisma en un debate de 8? Yo me preocupa mucho la respuesta que está dando hoy día, esta especie como de control de daños que hace. La verdad es que es nefasto porque en el fondo está diciendo, yo no soy una candidata profesional, o sea, si ella pretende ser presidente de la República, ¿no va a ser una presidenta profesional? No, yo creo que ella hace referencia a que es su primera vez. No, y trata, bueno, pero está bien, digamos, probablemente Ronald Reagan fue candidato por primera vez, también fue candidato por primera vez a la presidencia. O a lo mejor pero ganó el 81, después lo intentó el 76. Anteriores como candidata en otros lugares y se ha tenido, digamos, con Talía, acuérdate que fue candidata a alcaldesa con un resultado estrepitoso. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo creo de que ella no está a la altura de las circunstancias hoy. Yo creo que esta debacle que está experimentando es muy grave. Ayer, Marco Antonio Núñez, en la segunda, insinúa que efectivamente acá hay un desplome, y lo dice en forma expresa. Y que hay que cambiar los equipos para evitar el desplome, lo dijo expresamente en la segunda. Y eso da cuenta no solamente de que las aguas no están muy calmas. Nosotros normalmente nos centramos mucho de que existe una confrontación entre las derechas, pero las aguas dentro de la izquierda, dentro de las izquierdas, tampoco están calmas. Y yo creo que a Janet Jara le empieza a pasar eso a la costa, porque probablemente algún hábil asesor debe haberle dicho es que tienes que mostrar un carácter más digamos, de autoridad. Y un carácter presidencial. Y por lo tanto tienes que ser más agresiva y asertiva, porque eso es lo que está esperando. Porque además, digamos, seguramente sacaron esta segunda cuenta, que es nefasta, que es este debate solamente lo van a ver las personas que están politizadas, que puede ser cierto, pero lo que no consideran es que en el remanente, la resaca posterior, la gente no politizada empieza a ver los reels, empieza a ver cómo le empieza a llegar la información, por lo tanto eso también empieza a cambiar de alguna manera la configuración. Paréntesis, otra cosa nada que ver, y a lo mejor va a sonar muy frívolo. Qué bien físicamente se veía Evelyn Matei. Bueno, digamos, calma. Fue uno de los comentarios que se emitió en ese momento, pero déjame volver un segundo a Janet Jara, porque, hace control de daños el día de hoy de algo que pasó el día miércoles. Obviamente no debe haber caído bien en el comando el hecho que exista una suerte de unanimidad respecto de que su cometido fue el más bajo y el más flojo en el debate. Pero hay otra cosa que también, vinculando un poco lo que dice Marcelo, es una realidad. Y es que Janet Jara se para frente al estrado sin tener un programa definitivo. Yo sé que hay otros candidatos que tampoco lo tienen. Pero José Antonio Kast ya tiene su programa, Johannes Kaiser tiene su programa, Evelyn Matei tiene su programa. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué una de las candidatas top que está liderando podría ser presidenta? Y que podría ser presidenta de la República, ¿por qué se presenta a un debate sin tener un programa resuelto? Ella dice, no, que no tuve tiempo para poner mis propuestas. Y dice, ¿pero qué propuestas si no hay un programa, Chijón? Así no hay. Esa es una. Y lo otro es que no hay un programa porque todavía los equipos no se han puesto de acuerdo en qué colocar y qué no colocar como conceptos dentro del programa. Y eso es muy serio. ¿Por qué? Porque hay una divergencia importante respecto de cuál debe ser el rumbo del país. Y cuando tú no estás claro respecto de dónde quieres llevar el país, bueno, el timonel dice, pues, a ver, es en esta dirección, es en esta otra, es, no sé, cambios en la medida de lo posible, o cambios a como de lugar, y ahí hay un tironeo interno que yo no estoy tan seguro que se vaya a resolver de buena manera. ¿Ya? Eso es muy serio. O sea, lo de Marco Antonio Núñez es un síntoma. Es un síntoma de eso, porque Marco Antonio Núñez habla derechamente de cambios en el comando. Él está apuntando a Camila Miranda, que es la que está encargada precisamente de los contenidos del programa, y está hablando de Darío Quiroga, que es el encargado de comunicación y de estrategia. Pero todavía no tenemos un vocero en materia económica. En el comando de... Bueno, entrevistaron yo el otro día a Luis Eduardo Escobar, pero da la impresión que no. Como que no tiene... Lo bajaron, implícitamente lo bajaron, lo desautorizaron. Bárbara Figueroa lo desautorizó, sí, claro, concretamente. Sí. ¿Ya? Entonces llega el momento en que no te dan ganas de seguir hablando, aunque estés nombrado. ¿Qué? Obvio. Ahora, también empieza a producirse este mismo fenómeno en republicanos. Uno que los ve tan como ordenaditos. Y ayer hicieron debutar como vocera a Amada Cerini. Sí, que ha estado aquí en este programa. sí. Sí. Claro, por supuesto. Pero también complementariamente, digamos, tienen, no sé, por Rodrigo Álvarez tratando de hacer vocería en paralelo. Uno ya nota una especie, claro, ellos son muy verticales, digamos, y probablemente funcionen coordinadamente, pero uno ya empieza a notar también de que, por ejemplo, el rol que ocupaba Esquella, que era el rol de pegarle a Chile Vamos todos los días, es como que los tienen un poquito más escondidos, probablemente por la candidatura senatorial también. Sí, a ver, mira, a propósito de republicanos y de José Antonio Kast, también hubo
Estaba resfriado, Cas, No es sé, cierto. no sé, mira, no sé. Ayer yo leí a Max Colodro ¿Ya? señalar que el cometido tanto de Kast como de Jara, es decir, los que están en la punta, había sido paupérrimo. Ujú. Y este es el fenómeno que yo le llamo coloquialmente el fenómeno Coquimbo Unido, porque Coquimbo es el líder del Claro, campeonato, sí. tiene una campaña espectacular, pero tiene que resistir 3 meses para levantar la copa. Y en 3 meses pueden pasar muchas cosas, el hombre maletí, que te saque un árbitro, que te corren un penal, que, en fin, que pueden pasar 25.000 cosas. Entonces, en una campaña política es más o menos lo mismo. Y apelando un poco a lo que decía Chijón decía, mira, se produjo esta contradicción entre una Janet Jara simpática, empática, enfrentada a una mujer seria, Dura. que no reía, dura, enojada, por sobre todas las cosas, yo voy a utilizar el concepto de las chilenas, picada. Sí, claro. Que la noté muy estaba picada. muy picada. Y ese contraste generó algo y tuvo consecuencias en la encuesta. Con Kast pasó otra cosa. Porque uno ve a Kast en redes sociales y ve a Kast como, a ver, el Capitán América. Sí, claro. El Capitán América es energía. El Capitán América es fuerza. Y acá estabas viendo Y una lo que escena yo vi en José Antonio Kast apagadito. a un candidato muy apagado. Entonces ahí también se puede hacer un contraste que, si bien no se mostró en las encuestas, porque la misma Black and White que evidencia la caída de Jara, Ajá. pone a Kast en el primer lugar y con un incremento en su intención de voto, pero sí fue comidillo y sí fue comentario. Es que hubo dos situaciones en las que evidentemente se notó muy desencajado. La primera situación cuando Jara lo encara por el tema de los bots. Yo creo que dentro de su planificación no estaba que lo atacaran tan directamente o que le dieran tan directamente con el tema. Y nótese, en ningún minuto niega la existencia de los bots o niega relación con el comando, sino que él dice de que su campaña no se basa en eso. Un detalle. Yo sigo pensando que es un tema que no es tan no le importa. trascendente, pero sí de acuerdo. ha sido Pero sí se munición para quienes han querido pegarle a José Antonio y se desencaja con eso. Y lo segundo, la interpelación que le hace Evelyn Matei, en el fondo demostrando que su capacidad no son los números y demostrando de que su tema no es la economía, lo desencaja. por el tema del recorte Por el fiscal. tema del recorte fiscal. Cuando él le dice que va a hacer un recorte de 6.000, dice, no, José Antonio, no da para 6.000, son 2.000, punto. Y se confunde entero y se empieza a dar vueltas sobre la cifra. No, y Porque no lo enseguida, recuerdo, en esa misma discusión, en esa misma conversación, le dice, mira, hemos sacado la cuenta con mis equipos y no da para más de 2.000. Dime dónde están lo que falta, cómo lo sacas. Ahí Y no hay Cuando respuesta. pregunta si lo va a sacar Claro. lo va a sacar de temas sociales. O de dónde lo va a sacar, Porque básicamente. al Ese final, es un esa es problema. la pregunta que subyace y es la que temía Kast que le hicieran. La pregunta es, ¿usted va a rebajar gasto social? ¿Va a rebajar programas sociales? Yo quiero comentarles que, de hecho lo hemos visto probablemente nosotros, republicanos dicen de que ellos tienen cerca de 300 programas que sabrían que tienen que recortar, pero cuando tú les preguntas dónde está esa información y dónde está ese estudio, te dicen, no, te lo va a mandar. No te lo mandan nunca, bueno, capaz que no esté, capaz que no exista. Bueno, insisto, es un tema que quedó ahí, seguramente. Hubo 2 momentos más que agregar el enfrentamiento Franco-Parisi con Evelyn Matei, que a mí me parece, junto con lo que señala Marcelo, porque Matei quizás no dejó grandes reels, ¿no? Pero sí estuvo, creo, bastante bien en lo que era el tema económico, donde de alguna manera quiere poner encima el valor que ella tiene. Estuvo parejita, como decimos en Colombia, Pero cuando sí. confronta a Kast por el tema Sí. del gasto fiscal, Sí. de alguna manera ella lleva el debate a su fortaleza, Ujú. que es el tema económico. Sí, así así como es. Kast tiene su fortaleza en el tema de seguridad, que me llamó mucho la atención que no andara tanto en eso. No, Que no muy andara poco. tanto en eso. Pero lo lleva a su campo y Matei logra poner incómodo a Kast. Y el otro momento es cuando Franco Parisi intenta poner incómoda a Evelyn Matei, poniéndole encima la foto de Pinochet y la foto de Sebastián Piñera. Contradiciendo lo que habían acordado los equipos. Exactamente, que eso lo hace ver Macarena Pizarro y todo eso. Y ahí donde aparece una Evelyn Matei. Y solo que- un pelambrito, sí. pequeño de eso. Dice gente de otros comandos que el problema está que la gente de París no llegó a esas reuniones, según ellos. Insisto, pero la conductora Macarena Pizarro dice, bueno, hubo un acuerdo con gente de su equipo, Sí, claro. que no se iban a utilizar esos elementos, pero parece igual los usa, y los usa, creo yo, en una instancia de buscar la viveza de que quede el reel igual. Sí, claro. Ya, lo hace y le resulta. Ujú. El tema es que yo creo que la respuesta de Evelyn Matei es quizá uno de los momentos de la noche porque ella no responde de inmediato. Ella Hace una pausa. busca en una pausa el control respecto de qué es lo que iba a decir, demostrando control respecto de sus emociones, y luego responde diciendo, bueno,
yo sabía que este señor reacciona de esta manera porque No, tiene un y tema... te agrego otro detalle. En esos, no sé, 4 o 5 segundos, genera un suspenso tal Claro. que está todo el mundo pendiente de qué es lo que va a decir. Estoy Claro, viendo que por es un- estudios de rating que al parecer la parte más álgida y la parte más incidente en cuanto a rating fue precisamente el final del debate. Ujú. Y dentro de ese final del debate, el momento en que Matei le contesta a Parisi, Claro. el punto pequeño. Ella es cuando dice, mira, nosotros no ella reconoce que se equivocó y que terminaron reconciliándose con Sebastián Piñera. De hecho, la familia la del presidente ministra Piñera y la familia la apoya, me está etcétera. Y está apoyando. muy acostumbrada a que Parisi haga estas cosas que generalmente se las hace a Claro, mujeres. claro. Entonces, instalando también el tema seguramente en el De la inconsciente de la misoginia. misoginia Sí. y otras Sí, cosas sí. que a Parisi se la cuelgan en las Eso campañas. literalmente ir por lana y salir trasquilado. Sí, en realidad no sé si el efecto será tan así o no. Sí hay una cosa que es indesmentible y es el hecho que Evelyn Matei en las encuestas hoy día aparece en una posición expectante y agarrándome lo que dice Marco Antonio Núñez, está esta idea que planteamos en este programa, que fuimos Claro. los primeros en plantearlo respecto de que seguramente Matei lo que va a hacer es ir a buscar votos de la antigua concertación, el voto de centro, para intentar de alguna manera o dejar según alguna encuesta, a Casa fuera o a Jara fuera. Lo que decía Jimena Rincón, que entre paréntesis hoy día el Tribunal Calificador de Elecciones va a ver su inhabilidad, Ujú. en el sentido de que solamente Matei le gana a Cast. Claro, que es la tesis Que es que la pone tesis, digamos, y que hace pensar nuevamente la tesis de Pepe Out, también planteada la semana pasada, entiendo, por Cayetana Álvarez de Toledo, de que ojalá pasen 2 de derecha a la segunda vuelta. Ahora, la posibilidad de que Jara siga bajando, si no hay un golpe de timón acá, Chijón, ¿es una realidad o Jara tiene alguna alternativa? Porque no hay más debate, no sé en cuánto tiempo. Hasta el 10 de octubre, creo, algo así, o por ahí. Hay creo dos que se- debates, sí. entiendo, el debate de Anatel, y va a haber un debate... Hay 2 debates del también. Archi. Y hay un Claro, segundo sí. debate de Anatel. Sí. Para la segunda vuelta. Para la segunda Claro, vuelta. correcto. Pero independientemente de eso, yo quiero traer aquí un comentario que en uno de mis grupos, de mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, alguien comentó a que a su vez había tenido una conversación con Alberto Mayol, que es un todo el mundo lo Sociólogo muy conoce, todo respetado. el mundo lo conoce, digamos, ¿ya? Y él plantea la tesis de que a Evelyn Matei le bastaría con acercarse a Jara en alrededor de 3 o 4 puntos de diferencia para que ya tuviera una real opción de pasar a la segunda vuelta, ¿ya? Por el margen de error, por una cantidad de otros elementos que están fuera de la medición, Por el voto útil. por el voto útil, etcétera, y porque caballo pillado es caballo ganado. Entonces, aquí los esfuerzos del comando de Evelyn están dirigidos más que al público en general, específicamente a poder lograr lo antes posible alcanzar a Janet Jara. Bueno, vamos a ver si pasa eso. Lo cierto es que los efectos del debate y las consecuencias del debate se han prolongado en los próximos días y se han agregado más temáticas. Por Sí. ejemplo, en las últimas horas, José Antonio Kast se refirió a la decisión que tomó el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil de condenar a Jair Bolsonaro, al expresidente Bolsonaro, a 27 sí. años de cárcel. Entiendo que el Ministerio Público, el equivalente del Ministerio Público, pedía cerca de 43. Claro. Salió el presidente Boric a manifestar su satisfacción por la decisión que toma, que hay que defender la democracia siempre, todo eso. Y esto generó también un comentario de José Antonio Kast en la mañana, donde él habla de básicamente de que aquí hay un sesgo político en la decisión que se toma, Sí. instalando otra vez el tema del lawfare, que en este caso el lawfare es de un lado y no es del otro. Hay algunos que han llamado a la prudencia. Lo que dice José Antonio Kast es, hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada. Entonces, uno dice, bueno, ahora el enfrentamiento es de Boric con Kast por Bolsonaro, un Bolsonaro que estuvo cerca de José Antonio Kast, se sacó fotos con Sí, Kast en algún momento, lo mismo que con Milei. Le regaló una polera a la selección chilena. Exactamente, A lo entonces... mejor fue el comienzo del fin de la selección chilena. No sabemos, yo creo que va por otro lado, en verdad. Vamos a ver nosotros. Sí, bueno, pero el tema es, bueno, esto va a seguir rodando en los próximos días, ¿no? Que son básicamente los vínculos internacionales de José Antonio Kast en este caso, que seguramente el comando de Janet Jara va a intentar poner arriba de la mesa y los va a explotar Claro. comunicacionalmente. Claro, es que desde el punto de vista comunicacional esto no ha sido una buena semana para José Antonio. ¿Ya? Primero está el tema de su performance débil. No fue mala, pero fue No, fue débil. débil. Sí, yo creo que el mejor de todos fue Johannes Kaiser. Sí, ¿eh? Yo eso, creo que por Kaiser lejos, sí, completamente estuvo de acuerdo. sólido, claro, no titubeó, se le Pero notó no muy podemos- seguro. Sí. No podemos dejar de destacar en eso, cerrar ese capítulo,
la participación de Marco Enrique Humillares, También, que sí. desencajó completamente a Janet Jara. Sí. Y por otro lado, Harold Es que McNichol. Marco es muy buen candidato. Por el otro lado, comentábamos comentábamos los colchillos y comentábamos una cosa bien divertida. Harold McNichols es algo así como el tío abuelo que está en el asado, que tú le preguntás, oye, ¿quiere comer alto? No, gracias. Muy cordial, Ya. pero irrelevante. Sí, sí. O sea, Claro, no, se presentó oye, como cordial, uno que redonde- lo conoce el mundo del fútbol. Ah, bueno, la redondeándote cordialidad de Mike Nichols redondeándote otra la cosa. idea pues, de José Antonio Cast, digamos, de esa mala semana que ha tenido, no solamente por el tema del debate, también el tema internacional por el lado de Bolsonaro y el tema internacional en este momento de los problemas que está enfrentando el gobierno de Javier Milei. Claro. Así que hay, desde ese punto de vista, ha sido mala semana. Pero le afecta, pero este tema de Bolsonaro es un paso en falso. O sea, estamos a viernes en la noche. ¿Esto va a seguir rodando el fin de semana? ¿Lo va a agarrar el comando de Jara? ¿Lo van a agarrar los parlamentarios del oficialismo para vincular a Bolsonaro con Kass y tomarlo? No, que se desarrolle. Está como entregado eso. si no lo agarran es porque decidieron perder la oportunidad. Pero deberían hacerlo. Creo yo que Ya, deberían hacerlo. yo creo que deberían. Yo creo, si yo fuera analista de izquierda y estuviera digamos, en el lugar de ellos, lo tomo, no la pienso. Y le doy como bomba en feta, porque finalmente están asociando a un presidente, un expresidente, con una actitud golpista, que es básicamente uno de Que los es la puntos- decisión que toma el tribunal, que lo Claro, condenan por eso. y que básicamente, digamos, también es una de las cosas que siempre se le endilgan a Kast, que es su negativa a pronunciarse respecto a la situación del 11 de septiembre del 73, cosa que viene complicada, digamos, nadie, digamos, ha logrado hasta acá José Antonio Kast zafar de aquello, sabiendo que efectivamente él fue rostro de la campaña del sí, sabiendo que efectivamente, digamos, hay todo un tema bien oscuro y bien muy mal, digamos, poco éticamente aceptable, digamos, que se le indilgan responsabilidades a él también respecto de sus familiares, vinculados al tema, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero plantear? Creo de que Kast ha logrado hasta acá soslayar el tema de la asociación con dictaduras o con autoritarismo. Lamentablemente para él, estas situaciones como la de Bolsonaro lo traen a la pista. Bueno, es un poco lo que le pasó a Jaude, se recordarán ustedes en la primaria del 2021, Ajá. cuando Jaude se presenta al debate con las protestas en Cuba, que de repente las cosas internacionales de alguna manera golpean y aparecen. Le pasó a Janet Jara hasta cierto punto en el debate porque justo el día miércoles el Banco Central ¿Sí? pone arriba de la mesa que Claro. las reformas, que son las estrellas, ¿no? Son Así las es, medallas las 40 que, horas. las medallas que Janet Sí, Jara sí, sí. pone arriba de la mesa para su candidatura presidencial, que son básicamente las 40 horas y el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo. El Banco Central dice que han sido de alguna u otra manera perjudiciales para Uno de los factores. uno de los que- factores. sí, Entonces, sí, sí. eso también era munición para el debate, se utilizó en algún momento, pero es algo que también le golpea la línea de flotación a la candidatura de Janet Jara este cuestionamiento. Eso entre otras cosas, porque una de las cosas que Janet se vanagloria es decir, mira, gracias a mi gestión tenemos un aumento de la PGU, tenemos esto, tenemos el tema Usted tiene de... más tiempo para estar con sus hijos. Bueno, claro, tiene más tiempo, tiene además una mejoría en sus ingresos, sí, pero a costa de una baja importante en el trabajo y en el trabajo formal, que es el más importante de todos. Hay que destacar una cosa que decía, la gente de izquierda se ha reído de él, digamos. Una cosa que dijo Johannes Kaiser y que es una gran realidad. El sueldo mínimo, cuando tú no tienes sueldo, es cero. Claro. A lo mejor lo explico mal, digamos, pero o sea, eso, el sueldo mínimo es cero, digamos, da para pensar, no, usted es un ignorante, el sueldo mínimo son 500 y tanto. Pero efectivamente el sueldo mínimo es cero. El sueldo Y cuando- tiende a cero cuando- porque no estás y trabajando. cuando tú tienes políticas regresivas en materia de empleo, lo que terminas haciendo es que, por ejemplo, terminamos con la situación de que casi tenemos una cesantía de mujeres de 2 dígitos. Una situación que no habíamos tenido, digamos, desde la crisis subprime, creo. Sí, ahora, esto derivó en una cosa que parece insólita, que es este enfrentamiento, este choque entre el Banco Central, que es un ente autónomo, Ujú. con el gobierno comando. con el gobierno central. Sí, claro. Con Pero- Boric, o sea, no solamente lo cuestiona Boric, cuestiona el informe, lo cuestiona el Frente Amplio y el Partido Comunista. A ver, no solamente un ente autónomo, sino un ente absolutamente técnico y cuyos planteamientos no nacen de un olfato, no nacen de un ímpetu, no nacen de un De sentimiento, puro dato. nacen de un estudio Claro. de cómo se han ido dando las cosas. ¿Ya? Y aquí hay un tema que yo quiero colgarme, y corresponde hacerlo, de la manera como el presidente Boric se expresa. Dice, discrepo.
¿Ya? Está bien, todos Sí. tenemos derecho a discrepar, pero mi obligación cuando discrepo es explicar y argumentar por qué discrepo y cuáles son los fundamentos y los argumentos Claro. de por qué lo estoy diciendo. Y no existe nada de eso. Absolutamente O sea, nada. ¿qué otro elemento podría agregar el gobierno para discrepar de algo que es o sea, es una definición técnica? Entregar datos o entregar, digamos, argumentos técnicos también que dijeran lo contrario, pero no existen. Sí, ese es el problema. La otra, digamos, es la falacia dominen, decir, no sé, por ejemplo, que Rosana Costa fue parte de Libertad de Desarrollo. No sé, no estoy tratando de pensar estrategias que ellos podrían usar. Pero no, o sea, no. La verdad es que acá, como dice la vieja frase, digamos, el dato mata el relato. Ya, pero no es coincidente, o sea, me voy a poner del lado de oficialista. Ok. No es coincidente que este informe aparezca 24 horas antes del debate presidencial y que toca precisamente dos elementos claves de la campaña de Janet Jara. Lo vamos a conversar a la vuelta porque llegó la hora de la mención. Una ¡Maldita mi ternura. mención! Anita, te pasaste. Gracias. Bueno, con este cariño, con esta ternura, les quiero contar que si estás amenazado de embargo o si tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal de aire de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros estamos de vuelta con Chijoley en Se Tenía que Decir, con Marcelo Brunet en Se Tenía que Decir. Un cariñoso saludo a Gabriel Lemparte. Me siguen preguntando Así es. ¿dónde está Gabriel? Bueno, Gabriel es un hombre libre y por supuesto que lo esperamos en el próximo capítulo. Y vamos a del poner una programa. silla vacía como para recordar a Claro. Janet Jara. Sí, Pero ¿para qué? Pero para qué. no era necesario. Bueno, en el bloque anterior hablábamos de precisamente de Janet Jara y de a ver, me voy a poner en el sillón oficialista. Y yo digo, bueno, Muy bien. es curioso, voy a sumar todas las cosas. Sí. Es curioso que Rosana Costa, que en algún momento forma parte de Libertad de Desarrollo, a 24 horas del debate, desde el Banco Central se cuestione dos de las tres reformas estrellas que tienen a Janet Jara como candidata a la presidencia. Es como para sospechar. ¿Es un argumento válido, Chijoley, o no? No es un argumento válido porque las fechas por las cuales se entrega el IPOM, ¿ya? El informe sobre política monetaria del Banco Central, están avisadas y se conocen. Por lo tanto, el problema es de quienes fijaron el debate en una fecha en que iba a salir el IPOM. Ya, ok. O sea, la Así que no- sospecha no corre. Desde mi punto de vista, A no. más de alguien se le pudo haber ocurrido. ese Todo el argumento. mundo sabe cuáles son las fechas en que sale el IPOM. Eso es trimestral y están establecidas en tal fecha, tal de septiembre, y después viene el de diciembre. Eso no podría haber sido Entonces, más mal pensado, pero ya. el debate lo hicieron coincidir con el IPOM. Al revés. Ya, claro, pero ya, Que Televisión haya pretendido Claro. combinarlo, quizá un poco. Tampoco. una conspiración tipo caos y control, digamos, Claro, como sí. Agente 86. Oye, a Eh, propósito de Superagente 86, ¿Sí? el momento más freak del debate es cuando Artés le pregunta a París si era agente de la CIA. Yo lo encontré delicioso. Delicioso. Acá en TEDx en la ¿Puedo semana. contar? Eso te iba a Sí, contar. pues, sí, pues. Nosotros tuvimos el día del debate, como estamos hoy, un programa que se da acá en el matinal. Sí, pues, tuvimos- vino a probar las cuñas. Exacto, y de hecho las probó. Y de hecho, tengo que decir, estuvo mejor acá que lo que estuvo en el debate. Ajá. Y dentro de las cuñas, digamos, por supuesto, aprovechamos de preguntarle el tema. Alguien saque el comentario respecto al profesor Artés y se nos ocurrió preguntarle: ¿es cierto que usted es agente de la CIA? Y tuvo una muy buena respuesta. Dijo: mira, tal vez, en una de esas, te voy a responder desde mi sabatófono. Dice. No se cansó de sacar el Claro, ahora un momento Claro, muy realmente bueno. increíble. Bueno, estirando el tema de lo que fue el debate, está mirando a Rorrito porque Rorrito estuvo presente. Rorrito, voy a hacer un cambio en lo que sea, voy a ir con Daniel Jadwe, porque ese es un tema que también puede dar durante esta semana, durante este fin de semana y probablemente la semana del 18, Ujú. y es que evidentemente la situación judicial de Daniel Jadwe, vinculado a esto también con su situación electoral, Sí, claro. puede eventualmente convertirse, no quiero llamarlo lastre, pero sí se puede convertir en un problema Podría para ser, la candidatura de Jara. podría ser. Independientemente, se supone que en estas horas debió haberse resuelto, si no se resuelve ya, pero Ahí don Marcelo tiene la palabra. Sí, les puedo contar que estoy revisando el teléfono a cada rato porque hay una probabilidad. Ya, pero hasta ahora No, no, hay una cierta probabilidad. Claro, hoy día son las 21, 22. no, son más Es noche, digamos, pero bueno, hay una cierta probabilidad en el momento que estamos conversando de que efectivamente se dicte el fallo ahora. Ujú.
Entonces, me tienen revisando porque hay mucha gente que empiezan a los trascendidos y, oye, pero es que acá el abogado... Se filtró tal cosa. Claro, el abogado, claro. no, espérate, déjame contar. Me llama una persona hoy día a las 8 de la mañana muy interesada en la causa para decirme, Marcelo, sí estoy desesperado porque salió el fallo de Jadwe. ¿Dónde lo viste? En Facebook. ¿Y qué es lo que dice en Facebook? No, mira, dice que el Tribunal Electoral dictó sentencia. Sí, hace 2 semanas. Bueno, entonces hay mucha ansiedad respecto de esto, mucho colega tuyo que está preocupado del tema, y está bien, porque el tema creo que tiene relevancia. Porque Daniel Jadwe no es cualquier candidato, es una figura icónica dentro del Partido Comunista, dentro de una facción del Partido Comunista. Y evidentemente, digamos, lo que ocurra no va a parar acá. Me explico. Si es que efectivamente Daniel Jadwe considera que que el Tribunal Calificador de Elecciones nos encuentra la razón y termina cortando la carrera parlamentaria de Daniel Jadwe acá, lo más seguro es que haga, su abogado, digamos, Ciro Colombara, es experto en esto, lo va a llevar algún tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder que se restablezcan sus derechos. Si por el otro lado llega a ocurrir que efectivamente el Tribunal Calificador, siguiendo la tesis de lo que siguió el voto de mayoría del Tribunal Electoral, llegara a decir de que faltan todavía algunos elementos o piezas para efectos de que esto siga, va a ser peor para Jadwe. Porque va a empezar a hacer campaña y se va a encontrar con que nuevamente, una vez que ya tenga su audiencia de preparación de juicio oral, se va a encontrar con una impugnación que efectivamente le va a impedir ser candidato. ¿Y por qué? Porque el artículo 48 de la Constitución dice que para ser electo candidato, previamente tiene que haber sido... tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es tener derecho a sufragio. Entonces, él no puede ser electo como diputado si es que no tiene derecho a sufragio. Y discutamos lo que discutamos, no va a tener derecho a sufragio después de la audiencia de preparación del juicio oral. O sea, hoy día incluso podría ser hasta discutible, creo que no, digamos, el texto es muy claro. Yo ayer decía en el alegato algo que parece que a los ministros les puede haber hecho sentido, que es que a mí me puede gustar la norma, me puede no gustar la norma. El abogado de la UDI planteó una cosa muy interesante. Nosotros tenemos una norma restrictiva en esto. Probablemente hay otros países que tienen normas más generosas y que finalmente esperan hasta la sentencia. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con esta norma. Lo que no puede soslayar es que la norma existe. Claro. Y que es literal. Y dice de que cuando tú estás acusado por el Ministerio Público en ese solo instante o por ese solo hecho, tú dejas de tener derecho a sufragio. Entonces yo creo que Trisel va a hacer caso respecto a esto. Y si no lo hace ahora, lo va a hacer en octubre. Pero yo creo que lo de Jadwe, digamos, eso puede ser una larga agonía para él, para el Partido Comunista y también para la candidatura de Jara. La candidatura de Jara está muy incómoda con la situación y posición de Daniel Jadwe. O sea, seguramente más de alguien te debe haber dicho, oye, ¿por qué le estás haciendo un favor a la campaña Jara sacando de carrera a Jadwe? Porque es lo correcto. Mira, yo te lo voy a explicar. El otro día en la Comisión Política de Renovación Nacional me tocó contar esta historia. Entonces, al final, digamos, parte del análisis suponía esto. Yo le hice una confesión. Mira, a mí que me toca llegar a harto juicio electoral en la vida, normalmente siempre tengo mucho troleo, mucha gente muy enojada conmigo. Pero en este caso, fíjate, ha pasado una cosa curiosa. Nadie me ha dicho que estoy equivocado, digamos, y todo el mundo me dice que estoy en lo correcto. Parece que la gente no quiere mucho a Jadwe. Bueno, por algo será. Bueno, la apuesta del Partido Comunista es un Jadwe potente electoralmente en Recoleta, en el distrito 9, y no solamente potente, sino saliendo él y arrastrando al menos un par de estados. Son dos candidatos comunistas. Ahora, si Jadwe no va, yo creo que se cae todo el distrito comunista, digamos. O sea, todo el diseño. Todo el diseño del Partido Comunista. Independientemente de que Fares Jadwe sea el alcalde, porque me imagino que habrá algún tipo de interés por... Pero es que el mini-mi no es lo mismo que el original, digamos. ¿Cómo le puso mini-mi? Mini-mi. Es como la mini. Linda. Ya. Es vacunarla. Sí. Es vacunarla. Perdón, chicos. No se preocupe. Esto no es Marta Estrés. Esto no es Marta Estrés. Deja vacunarla por mientras para que no se nos... Sí. ¿Tiene una mamaderita para la mención o no? Sí. Bueno, se cae todo el diseño comunista si se cae Jadwe. Se cae el diseño, pero para mí, más que el diseño electoral... Perdona, Fares Jadwe fue electo alcalde y con una larguísima distancia respecto de sus competidores, siendo candidato del Partido Comunista, y ganó sin ningún problema. Entonces dice, bueno, ok, Daniel Jadwe se puede caer. Con Daniel Jadwe que no podía hacer campaña. Pero Daniel Jadwe se puede caer. Pero el Partido Comunista es muy poderoso ahí. Es importante, tiene un cierto control de varios barrios, me encarga la palabra territorios, así que hablo de barrios y sectores, ¿ya? Pero el punto más que eso es el siguiente. El gran problema que tiene el partido y que va a tener el Partido Comunista es que Daniel Jadwe representa no solamente una facción
del Partido Comunista, representa a la facción mayoritaria y a la que asegura el control del poder de la actual directiva. Bárbara Figueroa y Lautaro Carmona dependen no solamente del Comité Central, sino también de una estructura piramidal que en este momento está alineada con Daniel Jadwe. Se cae en el Jadwe y yo diría que el futuro del Partido Comunista no es que vaya a estar comprometido, pero van a pasar una serie de problemas internos que para mi gusto y mi visión es más importante que un eventual destino Qué electoral. interesante porque lo de Jadwe y Jara, bueno, el mismo Lautaro Carmona se encargó hace algunas semanas de decir, oye, los dos pertenecen al mismo partido, por lo tanto diferencias no hay. Un salvavidas a plomo importante en No el me esfuerzo. ayude tanto, compadre. Claro, en el esfuerzo de la descomunización que han intentado hacer respecto de Janet Jara y convertirla en el adalid de la socialdemocracia. Sí. Pero lo interesante de esto es lo que dice Chijón, porque un escenario con un Jadwe preso y con un Jadwe condenado, obviamente va a generar un estremecimiento al interior del Partido Comunista, y el tema de Janet Jara quizá no va tanto por el hecho de haber llevado un candidato condenado y con todo lo que permanentemente le estén preguntando por este Jadwe condenado, Sí, claro. sino por el tema político interno de cómo va a ser posible la convivencia interna dentro del Partido Comunista a propósito de lo que dice Chijón de estas dos facciones. A ver, vamos por parte. Para que Jadwe, Daniel, termine preso, falta mucho. O sea, mucho, porque la Ya, audiencia- pero la condena, que te dejen fuera. es que la condena por eso también, o sea, de la condena penal falta mucho. Para la condena electoral puede ser ahora, puede ser en octubre, pero yo tengo la convicción de que va a ser tarde o temprano. Y eso también es un golpe comunicacional muy fuerte para la candidatura de Jara. Estoy de Pero, acuerdo pero contigo. también es un estremecimiento interno para el Partido Comunista. Es decir, a ver, nadie desconoce la cercanía enorme que hay entre Lautaro Carmona y Daniel Jadwe. O sea, de hecho, Cercanía y dependencia. sí, a tal punto, fíjate que esto pasó colado. Hace 2 fines de semana en el Diario del Siglo, Sí. Daniel Jadwe hizo una columna muy larga donde él reivindicaba la identidad del Partido Comunista dentro de tanto la coalición como del programa electoral de Janet Jara. Ujú. O sea, nosotros tenemos derecho a llevar adelante nuestros principios y a defender nuestros principios y a defender nuestra identidad. Lo dice Daniel Jadwe. Y si lo dice Jadwe, lo está diciendo Lautaro Carmona. Yo nunca me olvidaré cuando Camila Vallejo, en ese tiempo una dirigente estudiantil, después transformada en diputada, era tan defensora de la necesidad de que el gobierno de Michelle Bachelet fuera fiel al programa. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ujú. Y que el programa, y que el programa, y que el programa. Y también en eso, todo el Partido Comunista estaba cuadrado detrás. Hoy día no hay programa. Hoy día, directamente, Janet Jara no tiene programa. Entonces, ¿la fidelidad es a qué? ¿Cuál es la fidelidad que va a tener que desarrollar Janet Jara hoy día? A los principios. A los principios. A los- ¿Y quién fija esos principios? ¿La militancia del Partido Comunista? ¿La dirigencia del Partido Comunista? Ella sigue siendo militante comunista de un partido que se reconoce como leninista. Claro. Entonces, la verdad de las cosas, yo creo que la situación de Jadwe no hace sino, digamos, de alguna manera transparentar algo que vive internamente la colectividad a la cual pertenece la candidata presidencial. Bueno, Y tal como le pasó al Partido Comunista de la Unión Soviética en sus inicios, por allá por el año 1920, un poco antes que eso, van a tener que volver a luchar contra la facción de los mencheviques, pues, porque hay una cantidad de mencheviques dentro del partido hoy día que no representan la esencia, la pureza de la doctrina. Claro. Yo todavía me acuerdo de la época en la universidad cuando los comunistas le gritaban socialdemócratas a todos aquellos que no eran comunistas, Sí. del sector de la izquierda. Bueno, que era una ofensa. Y los crumitos también, Sí. es la otra frase. Y acuérdense que Joaquín Lavín también se consideró en su minuto socialdemócrata, lo que significa que... Bacheletista lencista. Entonces, pero se proclamaba como socialdemócrata, lo que significa que Janet Jara podría gobernar con Joaquín Lavín. Pago por ver. Pago por ver. Pago por ver. Oye, a propósito de arremetidas electorales y que eventualmente pueden afectar al oficialismo, Sí, claro. lo de Claudio Rego esta semana también dio un paso adelante muy trascendental. Hoy día la Corte de Antofagasta rechazó un recurso que presentó Claudio Rego para suspender la tramitación de su eventual desafuero. Afuera. Desafuero. Sí. La Corte, o sea, hoy día la Corte de Antofagasta tomó esa decisión. Mira, es bien curioso esto. Fíjate que el fiscal Cooper, lo comentamos la semana pasada, el fiscal Cooper dijo, yo tenía a 14 personas Lista. listas para ser formalizadas. Estábamos a punto de hacer eso, que uno entiende que esas 14 personas tenían un vínculo directo precisamente con la Fundación Procultura. Así es. Y sin embargo, el fiscal Castrovecchios, en su primera decisión judicial, no toma Estos 14. a estos 14, no toma a nadie de Procultura. Va sobre Claudio Rego. Claro. Y eso
Y eso es una señal. ¿Es una señal, chico, o no? Es una señal y además es una estrategia. ¿Y por qué? La solicitud de desafuero, si es que llega a lograrse, digamos, busca impedir de que el actual gobernador pueda manipular documentos al interior de la gobernación y busca sacarlo de la función en este momento mientras se dure la investigación. Perdona, Es- explícame eso. Bien, pasa lo siguiente. La resolución busca sacar a Orrego de la gobernación. de la gobernación, exactamente, para que no pueda alterar pruebas, para que no pueda generar con su equipo cualquier, no sé, actividad que pudiera entorpecer la investigación. Si no se cursa el desafuero y él hubiera sido directamente formalizado, no pierde como formalizado, digamos, la condición de gobernador y puede seguir gobernando y por lo tanto manipulando papeles. Espera, déjame entenderlo. Entonces, lo que está buscando Castro Vecchios es desaforarlo para que salga del cargo. Así es. Eso es lo que está buscando. Parece que la figura del desafuero es una figura que viene del sistema antiguo, porque constitucionalmente los intendentes tenían fuero. Claro. Entonces eso quedó, por así decirlo, pegado y hoy día, digamos, hay que... Por accesión, diría un jurista. Exactamente. Entonces hoy día hay que pedir derechamente, digamos, de que se le desafuere. Digamos, fue una cosa como que pasó un poquito piola dentro de la modificación legal. Si efectivamente queda desaforado, lo más probable es que quede en una situación en la cual se pueda solicitar medidas, primero formalizarlo y segundo solicitar medidas cautelares respecto de él. Y eso significaría eventualmente también de que durante el interregno que está ahí no sea el administrador regional quien tome la subrogancia, sino que sea uno de los consejeros regionales. Y ahí probablemente corre con cierta ventaja Álvaro Belolio, según entendemos. Pues claro, pues si bien hay una elección interna, Álvaro Belolio es el Sí, consejero aunque no más quiere, votado. puedo adelantar de su estado de ánimo. Yo Dice, también he escuchado no eso quiere. y también se ha hablado de Ignacio Dulger como una Sí. alternativa también. ¿Resistiríamos un republicano de gobernador regional? Aunque sea- Sería lindo, para efecto de las noticias. Claro, podría ser. Podríamos comentar muchas en cosas. En esto de ir contra Orrego, Sí. ha ido la UDI y ha ido Republicanos, los dos han ido de la mano. Sí. Ha sido Renovación Nacional quien ha sido más esquivo frente a eso. Hay una core que está metida también en la acusación que es... De Cari Luc. Cari Luc. Cari Luc, digamos, efectivamente. Pero sí, efectivamente hay una cierta divergencia entre los consejeros, y te lo puedo decir en primera persona, entre los consejeros regionales de Renovación Nacional, o gran parte de ellos, y lo que plantea la estructura del partido. Por lo menos, esto es un tema que se ha discutido internamente en la Comisión Política y en otros lugares, y yo tengo la impresión de que probablemente tengamos noticias pronto respecto a eso. Ya, ahora, la solicitud de desafuero es el primer Es paso. parte de una estrategia. Es parte de una estrategia. Que busca sacar a Claudio Orrego del manejo de la gobernación. Que el tribunal de Antofagasta, la Corte de Antofagasta, haya desechado este recurso que interpuso Orrego para evitar precisamente ese desafuero, deja abierta la puerta al desafuero. Por una parte, pero por otro lado también se tiene que dilucidar cuál va a ser finalmente la sede en la cual se va a... Contienda de competencia. Hay Que que- se llama. gracias. Y esta contienda de competencia Sí. pretende dilucidar si esto se va a ver en Santiago o se va a ver en Antofagasta. Orrego quería traer solo a Santiago esto. Claro, por supuesto, quiere traérselo a Santiago porque tiene más ministros y más variedad. En cambio, y en Antofagasta ya más o menos se sabe cuál es el criterio. El criterio de los jueces, de los ministros de la Corte de Apelaciones allá, ha sido el mismo criterio que permitió el desafuero de la diputada Pérez. Y además, bueno, la Corte de Apelaciones de Antofagasta es una corte bastante severa y dura. Así Eso- es. Entonces es muy probable que la intención de traérselo a Santiago es tener mejores posibilidades. En eso Ciro Colombara es una persona que tiene una experiencia y una capacidad, digamos, que es el abogado de Claudio Orrego, tiene una experiencia y capacidad, digamos, Qué curioso, es el abogado de Orrego y es el abogado de Jadwe. y el abogado de Jadwe. Curiosamente. De hecho, ayer nos encontramos en estrado, digamos. Que claro. es un gran penalista, Ciro Colombano, Lo hay que es, decirlo. lo es, Sí. un muy buen abogado. Sí. Ahora, un detalle importante, también en la configuración de la acusación contra Orrego, más que acusación, de la solicitud para desaforarlo, está, entre otras cosas, algunos comentarios que eran bien impresionantes, que hablaban de que Orrego incluso llamaba al contralor, que intentó comunicarse con gente, evidenciando esto que en parte ha comentado muchas veces que tiene que ver con las redes que ha tenido Claudio Orrego Así. para de alguna manera mantenerse a flote, mantenerse en la cornisa, porque hoy por hoy Orrego está precisamente en la cornisa. Es decir, aquí se está abriendo un flanco muy interesante que no solamente apunta al caso Procultura. Esta semana CIPER también sacó un reportaje por Un una cantidad, segundo. por un segundo caso
enorme, que eran 1.900 millones de pesos. Así es. Claro, Otorgados a un amigo del ex jefe de del gabinete y que hoy día entiendo que es administrador municipal, o sea, administrador regional, creo. Ya estoy, o sea, hay ahí otra cantidad otra danza de millones de la cual no se sabía y que también lo sigue complicando, porque esta de las amistades, a ver, mira, tú puedes justificar con estos programas discutidos en la sala de espera de un aeropuerto, oye, sácame un programa de salud mental y lo quiero en una semana. Sí, perfecto, ningún problema, yo llamo a fulanita, ya, perfecto, ya. Pero todo eso implica absolutamente voy a ser suave, digamos, una desprolijidad en el manejo de los fondos públicos que da paulo después a que se genere actos de corrupción. Y ahí hay una responsabilidad política que, a mi juicio, el gobernador Orrego no puede evadir. Sí, me quedan pocos minutos y quiero una última cosita respecto de Orrego. Bueno, vamos a ver si pasa en el plazo, pero la situación de Claudio Orrego, si hay una decisión tanto del Tribunal Calificador de Elecciones, que está viendo la solicitud de los consejeros regionales para destituirlo, Sí. como eventualmente, que eso avanzó esta semana, Sí. y está lo de Castro Vecchio por un lado. Porque se declaró la admisibilidad. Acuérdense Claro. que había toda una discusión respecto de si estaban bien las firmas y si la persona que tenía el nombre Era cambiado Core. Era Core, y sí, efectivamente el Tribunal Calificador dijo, ¿saben qué más? Sigamos con la causa. Ya, bueno, están esos dos flancos abiertos a Orrego. Sí. Si se resuelve dentro de la campaña electoral, ¿le pega o no le pega a la candidatura oficialista? Sí, sin duda. Le pega, sin duda le pega. Sin duda. Le pega además anímicamente, no solamente en términos del impacto electoral que pudiera tener. ¿Le pega al gobierno también por la relación que tiene Larraín con Boric? La relación con el presidente, por la relación que tiene el propio Orrego con el gobierno, que más que mal, Orrego es oficialista. O sea, Sí. él ya no es militante de Demócrata Cristiano, pero Sí. se declara públicamente oficialista. Sí, en Mega salió hace unas horas también un reportaje donde salían nuevos audios respecto del caso Procultura, y donde había, y se habla de una relación directa con el Palacio de la Moneda, que Sí. también es una... Lo conversé con la moneda, entre comillas. Claro. Sí. Sí, claro. Entonces es como... es una cosa Porque que... yo no puedo conversar con la moneda, no tengo esa posibilidad. No. Sí. Yo Cuesta ¿sabes con quién se mucho. puede conversar? ¿Con quién? Con mi pequeña. Con pequeña. Sí. Oye, me Queremos queda- adoptarla, no sé cómo. Más o menos, sí, Hicimos el programa. me quedan pocos minutos. Internacionalmente pasaron varias cosas esta semana, los incidentes en Francia, los incidentes en Nepal, que llama mucho la atención, pero quizás lo más dramático fue el asesinato de Charlie Kirk, que es este influencer que algunos lo han llamado, que es básicamente una suerte de vocero de determinadas ideas muy cercanas a Donald Trump, que fue asesinado de una manera bien brutal. Hoy día se supo que hubo un muchacho que se entregó, que el padre lo entregó. Así el es. padre venía por entregar. Sí. Dentro del contexto de violencia política en Estados Unidos que está muy marcada, que se ha acrecentado seguramente durante los últimos años, y que pone en evidencia determinados límites, ¿no? Porque la verdad es una cosa bien impactante. Yo he escuchado algunos, bueno, Javier Milei se refirió respecto a este tema, Sí. también lo hizo el mismo José Antonio Caz en sus redes sociales. Quiero escucharlos. Eso en el debate, de hecho. Claro. Yo creo que acá estos son los puntos de inflexión donde uno tiene que poner el punto, digamos, claro. Ayer fue 11 de septiembre. O sea, uno puede recordar que efectivamente la violencia política debe ser condenada de donde venga. Sí. O sea, en este caso fue un influencer de extrema derecha. En otras oportunidades ha sido gente de izquierda quien la ha padecido. Estos son puntos de inflexión. A mí, fíjate que me ha impactado mucho la muerte de este joven. También me ha impactado mucho, no es la misma proporción, por supuesto, mucho más impactante la muerte de él. No he querido ver las imágenes, entiendo que son crudísimas. Sí. Pero me ha impactado mucho también algunos comentarios de algunos comentaristas en general que relativizan la muerte y dicen de que, bueno, es que él se lo buscó. No, jóvenes, Nadie se busca eso. Nadie se merece la muerte, menos por defender las ideas, porque además es una cosa tan tremenda. Estaba en una universidad defendiendo ideas y lo matan en una universidad defendiendo ideas. Eso claramente no se condice con... Claro, porque la universidad es La por ciencia. excelencia, Y el rupturista. sitio donde se deben discutir las ideas de todo tipo. Y ¿ya? las más Me rupturistas, gustan claro. o no me gustan. Exacto, O sea, exacto. eso es, ¿ya? No puede ser de otra manera. Sí, insisto, no deja de ser impresionante, no solamente por cómo ocurre. Ahora seguramente va a empezar la investigación del por qué y con qué objetivo y todo eso, porque se habían encontrado el rifle con algunas balas, con algunas inscripciones.
Vamos a ver. Esperemos, pero sí. esto va a seguir siendo tema la próxima semana porque el tema de la violencia política no deja de ser una cosa muy relevante. En Nepal ocurrió una revolución que a muchos le hizo acordar el estallido social en Chile, solo que, claro, acá no entraron a la moneda, allá entraron al Parlamento, lo quemaron, agarraron a los ministros, Sí, lo que salieron pasa es que corriendo, mataron a la señora primer ministro. A los asiáticos cuando nos da. ¿Tú me puedes explicar brevemente? ¿Quién? ¿Me puedes explicar en un par de minutos el Dígame. por qué ocurre toda esta cuestión y la reacción de Nepal? Además, me sorprendió ver un Nepal moderno. Yo tengo la imagen de 7 años en el Tíbet. No, a ver, hay aquí a ver, no solamente una corrupción que puede ser común a varios países asiáticos, especialmente del sudeste asiático, ¿ya? Eso no nos hagamos los santos, pero por otro lado, aquí lo que ha habido es años de ostentación de lujos, de privilegios y de una cantidad, por redes sociales, digamos, Claro. una cantidad de actos que en cualquier lugar del mundo generarían repudio. Y eso fue generando a su vez la reacción, el hervor social, etcétera. ¿Y cuáles son los 30 pesos del Nepal? ¿Cuál es lo que gatilla esto? La decisión, dado que se estaba difundiendo por redes sociales todo esto, este mismo ostentación que hacía la clase política en general y la élite, de clausurar Facebook, clausurar TikTok, clausurar Twitter, etcétera. 26 plataformas de comunicación social. Y eso ya... ¿Y cómo bueno, hicieron eso? no, se puede. Yo me acuerdo con algunos amigos que nos reíamos y decíamos, pucha, ojalá tuviéramos un mes en Twitter. Pero no se puede hacer eso. Se puede. ¿Cómo? Se puede. Dependiendo del O país. sea, se puede, pero pasa esto. digamos. Dependiendo del país. Te cuento las cosas. Te cuento el caso de China, que lo conozco y lo he estudiado, digamos. A China todas las redes sociales pasan por un solo nodo. ¿Ya? Ok. Y de ahí se reparten al resto del país las que están autorizadas por el gobierno. Sí, claro. ¿Ya? ¿Ok? Aquí en Chile pasan por 3 nodos. ¿Ya? ¿Ya? Tú clausuras los nodos y te quedaste sin redes sociales dentro del país. Vaya. Que no lo sepan en la moneda. No se lo saben. No digamos en este programa por lo pronto, digamos. Lo No, saben. no, Lo pero saben. Está sí. Es interesante eso porque yo lo comentábamos con Chico fuera de micrófono. Sí. La vez que estuve en China, que fue por los Juegos Olímpicos de Beijing, el 2008, yo me acuerdo que conversé con mi mamá el día de mi cumpleaños. Entonces estaba el computador de los ingenieros de Canal 13 y me conecté por Skype, que en ese entonces era la plataforma claro. que te permitía conectarte. Y estábamos conversando con mi mamá y de repente aparece un globito abajo que dice tercero en escucha. Había alguien que estaba escuchándome. Claro, y todavía me acuerdo también Alguien te mira. en una sala de prensa donde en Google puse Free Tibet, puse Enter y se cayó la página. No, mira, dame 30 segundos. A mí también pasó lo mismo. Y esto por tontear, porque uno sabe un poco cómo funciona la cosa en China, ¿ya? ¿Ya? Pero en algún momento dije, a ver, ¿qué tanto será esta cosa? Y fui mi computador, estaba en el hotel, voy a hacer una búsqueda en Google, que ¿Ya? tenía acceso, ¿ya? Y sí, ya, Dalai Lama. Error 404. Sí, Para los que se pierde. Significa, para los que no saben de computación, archivo no encontrado, noticia Claro. no encontrada. Ya. No existe. Pero voy a volver a insistir. Error 400, o sea, Dalai Lama nuevo. Enter, digamos. Y se me apagó el computador. Se me apagó el notebook. Sí, te Me lo apagaron. Sí. Ahora lo recuperé. Llegaron 10 minutos después un par de personas. No me pasó nada Don más. Quijón, ¿cómo estás? Señor, No me pasó nada más, pero. Estaban unos Ray-Ban, digamos. eso Creí que se eso- trataba de cieguito con Claro, la canción. eso te indica el nivel de control que se puede llegar a tener de las redes sociales. bueno, en fin. Perdón, una tontería. Precisamente le preguntaba a Franco Parisi respecto al otro día en el debate, le preguntaba por China. Y él se reía, digamos. Es una dictadura. No, pero ¿cómo vamos a cerrar relaciones con China? Pero es un tema que, si nosotros empezamos a hurgarle un poco, estamos en presencia de una dictadura con todas sus letras. ¿Y qué hacemos? Te doy un No tengo contexto. idea. Te doy un ¿Qué Qué contexto. bueno que no tengo que tomar yo Te doy Yo un me acuerdo contexto. la gran respuesta que dio el presidente Lago cuando le preguntaron por China. Dijo, haciendo una alusión a una vieja frase de un gran economista, donde entra el comercio no entran las balas. Eso es verdad. ¿ya? Ahora, déjame darte un pequeño contexto si es que nos quedan 10 segundos. digamos. Rorrito, ¿tengo un minuto? Por favor, Ya. ya. Y es lo siguiente. No me cabe duda que mirándolo desde acá, China es una dictadura. Ahora, cuando te acercas y empiezas a mirar con el entramado social, ¿ya? Sí. A ver, no se te convierte en una democracia por ningún No, motivo, claro. ¿ya? ¿Ok? Pero tú te empiezas a dar cuenta de que el sistema político chino es una réplica del sistema familiar chino. ¿Ya? Las familias chinas estamos construidas de manera autoritaria y en forma vertical. ¿Ya? Por lo tanto, para un chino promedio, que Es muy entendible. el primer colectivo que conoce a su familia, el sistema político es una extensión. El padre manda.
No solamente manda, digamos, hay toda una estructura además Y aquí, de jerarquización. Pancho y, Sí. y Rorrito mandan. Ellos son. Por lo tanto, antes de ser condenado y que nos apaguen que a usted le apaguen el computador, Van a pagar a ustedes, ¿cómo? nos vamos a ir los cuatro. ¿ah? Sí. Marcelo, Rodríguez, Sí. muchas gracias. Nos vamos los 4. Nos vamos Sí. los cuatro. Hijo Ley, Muchas gracias, saludos a Mariana Eugenio. del parte. Y la pensioncita. Mira mi pensioncita. Nos reencontramos en el próximo episodio. Descansamos para las fiestas patrias. Nos reencontramos después de eso. Que les vaya muy bien. Que tengan una linda semana.